El informe que concluye por parte del Instituto este año pues es, como viene siendo tradicional, el informe de coyuntura, que tiene dos componentes, componente internacional y componente nacional. Permitidme que vaya rápidamente por las principales características de la economía internacional, donde, bueno, básicamente lo que hacemos es un resumen de la situación actual, que, como todos ustedes saben, pues bueno, viene marcada por una inflación importante, donde, fundamentalmente por el aumento del coste de las materias primas, aumento del precio del petróleo, del gas en Europa, donde a su vez, pues bueno, toda la guerra en Ucrania pues ha acelerado ese proceso inflacionista, ¿no? También en el caso de Estados Unidos, pues digamos, políticas de demanda importantes de los últimos años para acometer la crisis del COVID, pues también han generado una crisis de demanda, una presión de demanda que genera inflación frente a una inflación de costes más en Europa, ¿no? También esta elevada inflación también está viéndose acompañada por una notable desaceleración económica a nivel internacional. Y donde la inflación pues está corrigiéndose de una forma más acelerada en Estados Unidos, donde llevamos ya 5 datos consecutivos de reducción, y está más avanzada en el ciclo económico frente a Europa, que el último dato parece que hay un punto de inflexión, aunque seguimos con tasas del 10% muy elevadas, ¿no? Y donde existe una tasa subyacente que todavía sigue siendo una tasa muy, muy, muy elevada, ¿no? Y ese es el contexto, básicamente y muy resumido, donde se tiene que maniobrar la economía española, y es en la economía española donde, lógicamente, nuestro análisis de coyuntura pues centra la mayor parte de las reflexiones, ¿no? Y siendo un poco a lo que es la economía española, pues bueno, al igual que la economía internacional, las dos características fundamentales es fuerte inflación y desaceleración económica, ¿no? A pesar de ello, pues la economía española en el año 2022 va a registrar un crecimiento en torno del 4,6%, fundamentalmente gracias al ahorro embalsado sobre el consumo y la recuperación de la entrada de turistas internacionales. Aunque el perfil de crecimiento, como veremos, es un perfil de una notable desaceleración, donde se empezó fuerte el primer trimestre y los demás trimestres pues están teniendo un nivel de ejecución de crecimiento pues bastante pobre, ¿no? Y además con un gran número de incertidumbres, ¿no? Tras registrar, como decía, un crecimiento del menos 0,2 en el primer trimestre, hubo un crecimiento fuerte en el segundo trimestre del 1,5%. El crecimiento en el tercer trimestre ha sido un 0,2 y esperamos que en el cuarto trimestre pues, sea un crecimiento cero ligeramente positivo, pero en cualquier caso no va a haber un crecimiento fuerte, ¿no? El aumento de los precios de la energía y los problemas de suministro están impactando de forma más extensa e intensa a la actividad industrial, que está teniendo una caída en los pedidos y también está teniendo retrasos en los plazos de entrega, ¿no? Y con precios energéticos y de transporte que siguen siendo elevados, y eso está dañando mucho al sector de la industria. Por parte de los servicios, desde que se han levantado las restricciones a la pandemia, se están comportando de una forma más positiva, aunque la inflación y la subida de tipos de interés está erosionando la capacidad de consumo de las familias y también está acabando impactando también el sector de los servicios, ¿no? Las últimas entradas de datos disponibles muestran cómo la entrada de turistas internacionales se continúa recuperándose. En octubre está solo un 5% por debajo del nivel previo a la pandemia, pero la favorable evolución tanto de los turistas internacionales y sobre todo también de los turistas nacionales hace que el balance del sector para el conjunto del año sea positivo y se puedan superar las cifras del 19, cuando tenemos en cuenta tanto los internacionales como los nacionales, ¿no? El sector exterior, pues bueno, se está viendo deteriorado como consecuencia de todos estos factores internacionales, con un crecimiento del déficit comercial. En los 9 primeros meses del 2022, el superávit de la balanza por cuenta corriente alcanzó 1,4 miles de millones frente a los 6,2 miles de millones de superávit del mismo periodo del año anterior. Por tanto, estamos viendo cómo el aumento de las importaciones y el coste de esas importaciones está deteriorando fundamentalmente, nuestra balanza exterior. En cuanto al mercado laboral, el 2022 ha mostrado una gran capacidad de resistencia, por así decirlo. Ha habido dos fases en el año 22. Una primera fase donde la creación de empleo ha sido muy notable y a la que contribuyó la recuperación del turismo, mientras que la segunda parte del año el crecimiento de empleo está perdiendo bastante intensidad.
con tasas interanuales que ya están por debajo del 3%, en contraste con las del 5% de crecimiento registradas en la primera parte del año. Como consecuencia de todo ello, el paro descendió en el segundo trimestre, pero ha repuntado en el tercero hasta el 12,7%. El empleo ya supera los 20 millones de ocupados, por lo que en términos de personas ya ha sobrepasado las cifras del 19. Sin embargo, la parte negativa es que las horas trabajadas no han alcanzado los niveles prepandemia y en el tercer trimestre son casi un 1% inferiores a las del último trimestre del 19. Por tanto, y también hay que destacar que el Producto Interior Bruto continúa por debajo de los niveles previos al estallido de la pandemia, en concreto es inferior en un 2%. El mayor dinamismo del empleo en el sector privado en comparación con el sector público en 2022 refleja que las empresas siguen esforzándose por mantener sus trabajadores. No obstante, también como lado negativo estamos viendo que hay un elevado ritmo de destrucción de empresas y todavía hay casi 11.000 empresas menos que hace 3 años. Por otro lado, los costes laborales unitarios continúan o están un 8,8% por encima de los de finales del 19 y los niveles de productividad por ocupado en el tercer trimestre están casi un 5% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Es decir, que la caída de la productividad y el aumento de los costes laborales unitarios está haciendo que nuestras empresas pierdan competitividad y esto creemos que puede ser peligroso de cara a la necesaria recuperación de nuestro sector exterior, que se está deteriorando, como veíamos, en el largo del último año. El desempleo se está comportando de distinta manera, de acuerdo con los distintos sectores, mientras que en el sector, como decíamos anteriormente, el sector industrial y el sector construcción se está comportando de una manera mucho más moderada. En el mundo de los servicios está teniendo un mejor comportamiento y sobre todo en la agricultura se está produciendo una pérdida de empleo. El favorable comportamiento del empleo ha permitido que el paro registrado continúe disminuyendo en 2022, de forma que actualmente hay menos de 2,9 millones de desempleados. En octubre y noviembre el paro registrado ha descendido, pese a que en esos meses adicionalmente aumenta, aunque este resultado está condicionado este año por el impulso de la contratación fija discontinua, dado que en los periodos de inactividad, eso es importante tenerlo en cuenta, los trabajadores con ciclo de contrato no se consideran parados registrados. Durante la primera mitad del 2022, la inflación continuó la senda de fuerte crecimiento iniciada en 2021 hasta alcanzar el 10,8% en el mes de julio, que era el nivel más alto desde el año 84, pero desde entonces en España vemos que nuestra inflación se está moderando y el dato de noviembre la ha situado en el 6,8%. Gran parte de nuestra inflación es importada como consecuencia del aumento de los productos energéticos y otras materias primas, pero bueno, se está empezando a moderar el proceso inflacionista. Nuestras previsiones es que la inflación se acerque al 8,5% en media para el año 22 y el cierre del año, de diciembre a diciembre, sea del 6% y el promedio de la subyacente del 5%. Para el año 2023 nosotros consideramos que esta línea de descenso de la inflación va a continuar y esperamos que tanto la inflación general como la subyacente en media se sitúen en el año 2023 en el entorno del 4%. El 23 va a ser un año de mucha incertidumbre, como decíamos anteriormente. El crecimiento económico pues lo situamos en el 1%, ligeramente superior al 1%, y con una inflación, como veíamos, con una notable reducción, pero todavía situada por niveles del objetivo del Banco Central Europeo, que es del 2%. ¿Por qué la economía española creemos que se está comportando mejor que la economía europea y va a crecer más el año que viene que la media? En primer lugar, porque estamos todavía en un proceso de recuperación de nuestros niveles prepandemia, que en todos los países europeos ya se ha producido. En segundo lugar, por no tener problemas de suministro energético como sí lo pueden tener otros países. En tercer lugar, porque tenemos un sector industrial con menor peso y un mayor peso del sector de servicios y, por tanto, todo ello va a incidir positivamente en nuestra economía. Y también porque el aumento de los tipos de interés en España todavía están repercutiendo en familias, sobre todo en las familias todavía de una forma limitada por varias razones. En primer lugar, porque el coste de los pasivos de los bancos todavía no ha aumentado mucho y los bancos están repercutiendo todavía de una forma limitada el aumento de los tipos de interés del Banco Central. En segundo lugar, porque no tenemos un boom inmobiliario como ha habido en otros países europeos.
y porque si bien es verdad que el 75% de nuestras hipotecas están a tipo variable, muchas de esas hipotecas son hipotecas antiguas y la mayor parte de los pagos son pagos de cuota y no de intereses en estos momentos. En definitiva, ha habido una serie de factores que están impidiendo que se amortigüe en nuestra economía el aumento de los tipos de interés y que tengamos también un sector financiero muy saneado, tengamos un sector inmobiliario que no tiene un boom como en el pasado y también unas familias con una situación de endeudamiento menor que la anterior. Y todo ello, unido a que estamos en un proceso de catch-up, entre comillas, respecto a la economía europea, está haciendo que nuestra economía sea algo más resistente que las economías europeas. También hay otro factor importante y es el mercado laboral. El mercado laboral está mostrando una importante resistencia y se está comportando de forma positiva, aunque, como insistía anteriormente, se está produciendo una notable desaceleración en lo que es la creación de empleo. De hecho, la tasa de paro se mantiene cerca de los mínimos de 2008 y los contratos indefinidos crecen con fuerza. En COE prevemos que los ocupados en términos de contabilidad nacional crezcan en el conjunto del 23 un 0,5 frente al 3,5 que se estima para 2022. Mientras que la tasa de paro seguirá bajando en el 2022 hasta el 12,9, en el 2023 se aumentará una décima hasta el 13%, ¿no? Ante la menor creación de puestos de trabajo previstas, ¿no? Tampoco uno de los factores que posiblemente incidan en que el crecimiento económico no sea tan brillante como el previsto es la ejecución de los fondos europeos y la aceleración en las convocatorias a partir de septiembre, ¿no? Insisto, hay numerosos riesgos para la economía española, es decir, todavía pues bueno, las políticas monetarias, el Banco Central ha anunciado que, que la última subida de tipos ha sido del 0,5, pero todavía van a haber aumentos y probablemente significativos de los tipos de interés en los próximos meses, y la política monetaria siempre actúa con ciertos lags, con ciertos retrasos, y esto pues podrá acabar teniendo un impacto en la economía española. El hecho de tener una política fiscal muy expansiva también puede hacer que los tipos de interés sean mayores y que, por tanto, haya un desplazamiento del sector privado y un impacto en el crecimiento económico. Si hay riesgos de deslizamientos salariales, indexación a salarios, también puede ser un riesgo a la baja de la economía española. Un aumento de la imposición significativa, como está ocurriendo ahora, también puede ser un elemento de riesgo para la creación de empleo y para la inversión de las empresas. La incertidumbre regulatoria en sectores importantes, como puede ser el energético, como puede ser el bancario, es otro factor de riesgo que puede incidir negativamente en la economía española. O incertidumbres también regulatorias, como poner control de precios o anunciar controles de precios en el ámbito de los productos alimentarios. También pueden ser todos ellos factores de riesgos, ¿no? En definitiva, pues bueno, como conclusión, año 2023, desaceleración importante del crecimiento económico, inflación en fase de reducción, pero todavía acabando el año con una inflación en media del 4% por encima de los objetivos del Banco Central Europeo, y enormes incertidumbres y riesgos que hacen que sea muy difícil de prever los datos de evolución para el año 2023. No sé, Gregorio, si tienes algo más que comentar. Pues bueno, tenéis una nota de prensa, yo creo, bueno, tenemos muchos datos, en fin, como viene siendo tradicional, es un informe muy riguroso y muy detallado, y yo creo que la nota de prensa, pues bueno, también os resume, yo creo que más o menos los principales mensajes, pero no sé si tenéis alguna pregunta o alguna... Sí. Sí, hay una pregunta. ¿Pueden comentar sobre la divergencia entre la evolución de empleo y evolución del PIB? ¿Es tan brutal la caída de productividad o es problemático medir bien la productividad? Bueno, lo primero, como comentaban, y ahora Gregorio os comentará más, en primer lugar, es cierto que ha aumentado el empleo, pero también ha disminuido el número de horas trabajadas y, por tanto, eso lo que implica es una caída notable de la productividad, ¿no? Y eso refleja, ¿no?, en gran parte, digamos, la divergencia entre el empleo y el PIB, ¿no? Sí, bueno, buenos días. La productividad es una variable que es muy importante medirla adecuadamente. En el contexto actual entendemos que la referencia de productividad debe hacerse en relación al momento previo a la pandemia. Y observamos que hay un deterioro de la productividad en relación a la situación previa a la pandemia del orden del 4%.
que esto es lo que hace que los costes laborales unitarios estén muy elevados. Por eso, una de las reformas estructurales que estamos planteando es la mejora de la productividad de la economía española mediante acciones de fomento de inversión empresarial, fomento de innovación tecnológica, fomento de crecimiento empresarial o fomento de la formación y educación. Una variable que hemos tratado muy importante en este momento es que el empleo en términos de personas es una variable que ha de complementarse en su análisis con el empleo en términos de horas. Pensamos que la variable que mejor está señalando la evolución del mercado laboral español son las horas. Y vemos cómo en términos de horas todavía el empleo no se ha recuperado a nivel previo a la pandemia. Y por lo tanto ahí tenemos un reto importante. Y también pensamos que hay un hecho muy positivo por parte del tejido empresarial, y es que el hecho de que en un entorno de ralentización de la actividad como el actual, el empleo siga siendo, evidenciando una fortaleza importante, pensamos que es uno de los factores que está amortiguando la intensidad y duración de esta ralentización económica. Es decir, las empresas españolas tienen un esfuerzo muy fuerte en mantener el empleo a pesar de la ralentización de la actividad, lo cual, si bien refleja un deterioro de la productividad y un aumento de los costes laborales, sin embargo, supone una amortiguación de la duración e intensidad de la actual situación económica, con un problema añadido. El problema añadido es que los resultados empresariales se están viendo perjudicados en este contexto y, por lo tanto, la necesidad de crear y fortalecer recuperar un clima más favorable en la empresa, a los efectos de reconocerle el papel tan importante que están haciendo las empresas españolas en términos de sostener la actividad y el empleo cuando tan necesario es, y lo que está permitiendo a su vez que la economía española esté sorteando este episodio de ralentización económica de mejor forma que nuestro entorno. Y yo creo que es un activo que es importante reconocer a la empresa española, que está siendo el motor de esta circunstancia, a pesar que en términos de actividad va retrasada sus resultados empresariales en relación al conjunto de la economía y en relación a las empresas de otros países. María Vega, del Español, también quiere hacer una pregunta. María. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad quería hacer algunas. La primera es, no sé si nos podrían dar una estimación de qué prevén que ocurra con los salarios en el contexto de inflación el año que viene del 4% que han dado. Luego, no sé si nos podrían detallar algo más sobre el impacto que van a tener los fondos de la Unión Europea en el PIB, porque ha dicho el presidente que va a ser menor a lo esperado, pero bueno, no sé si nos podría concretar algo más. Y por último, dado que bueno, va a ser un año electoral en el que bueno, pues se va a hablar mucho del balance económico del gobierno y en el que bueno, pues los españoles van a estar pendientes también de la economía para ir a votar. No sé si nos pueden aventurar un poco o dibujar un poco cuál será el escenario económico de finales de año y si realmente habrá pues una sensación de un buen pulso económico en la calle o si pues estos riesgos que hay sobre la mesa, bueno, pues pueden convertirse en un problema para la economía. Muchas gracias. Gracias, María. Yo, si quieres, te doy 3 esbozos respecto de la primera pregunta. Pues bueno, nosotros siempre hemos dicho que la evolución de los salarios pues tiene que acomodarse a la situación sectorial, a la situación empresarial, y donde pueda haber empresas y sectores que se puedan permitir un aumento más alto de los salarios, mientras que haya otras empresas y otros sectores que vayan a tener, por su situación particular, que tener una evolución de los salarios más moderada, ¿no? Y eso, en definitiva, lo que nos va a permitir es que el mercado de trabajo siga siendo resistente y sigamos manteniendo el nivel de empleo, que a su vez es lo que está ayudando a que la economía española pues, se comporte de una forma que pueda asumir la crisis de una forma, digamos, mejor, ¿no? Pero, bueno, si existe una indexación de los salarios a la inflación, pues yo creo que es lo más perjudicial para la economía y por tanto, digamos, esa flexibilidad entre sectores y empresas yo creo que es absolutamente clave, ¿no? Respecto de cómo va a acabar el año, pues bueno, hay muchas incertidumbres, es decir, no esperamos que sea un año donde el crecimiento pues, sea un crecimiento muy elevado. Nuestras cifras de crecimiento son en torno al 1%, el entorno internacional es un entorno que tampoco va a apoyar, pero lo que también es muy importante, y nos lo mencioné en mi presentación anterior, es no caer, no meter más presión a las empresas, ¿no? Es decir, la empresa española ha tenido una caída muy significativa de los beneficios, está en el informe, cerca del 18%
en relación a los niveles previos de la pandemia, de acuerdo con las cifras del Banco de España. Y tenemos bueno, un aumento de los costes de las empresas muy significativo. En primer lugar, un aumento de los costes laborales, que han sido muy elevados. En segundo lugar, un aumento de los costes financieros, que en las empresas posiblemente está repercutiendo más que en las familias. Un mayor aumento de los costes financieros, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa. Y sobre todo también un aumento muy significativo de las cotizaciones sociales y un aumento muy significativo de la presión fiscal, ¿no? Es decir, y bueno, y todo ello pues se está viendo en que hay destrucción de empresas muy elevada, que hay de los beneficios y el año que viene, digamos, que la recuperación económica va a ser tanto más fuerte y más rápida conforme los beneficios de las empresas se recuperen y éstas inviertan, ¿no? Y esto yo creo que va a ser un poco la clave para los próximos ejercicios. Es decir, la economía española recuperará cuanto antes sus niveles prepandemia y volverá a tener crecimientos económicos importantes cuanto antes se recuperen, digamos, los balances de nuestras empresas. No sé si queda otra pregunta. Edita. ¿Eran dos o eran tres? Sobre los fondos los europeos, fondos había europeos, preguntado. Sí. Sí, los fondos europeos es muy importante. Es decir, al final pues estamos hablando de 70.000 millones en forma de préstamos y otros 70.000 en forma de subvenciones. Y, lógicamente, si hubiera un desembolso importante de los fondos europeos, pues tendría un efecto muy significativo podría tener un efecto importante sobre el crecimiento económico. Lo que pasa es que, desgraciadamente, estamos viendo que el nivel de utilización y los ratios de los fondos que llegan finalmente a la empresa pues son muy bajos y el nivel digamos, de los concursos y licitaciones y resolución de los concursos y licitaciones es muy bajo, ¿no? Y bueno, hemos comentado muchas veces las deficiencias y las razones por las que los fondos no están funcionando como nos gustaría a todos y bueno, es un factor que sí, que tendría que ayudar a que la economía se comportara mejor, pero desgraciadamente no lo está haciendo porque no se están desembolsando. Bueno, pedir disculpas en primer lugar por si me repito algo que ya han comentado, porque he llegado algo tarde. En el informe, respecto al cuarto trimestre, hablan de que el comportamiento puede ser algo más desfavorable del tercero. No sé si hay un dato concreto que nos puedan proporcionar de cómo se va a comportar la economía en el cuarto trimestre. Luego, entiendo que el escenario, bueno, no sé cómo han construido el escenario central, si es sobre la base de que se prorrogan las medidas de alivio que están pendientes a hogares y empresas que están pendientes de renovación por parte del gobierno y que tiene un impacto bastante significativo en la inflación, como la bonificación de 20 céntimos o las medidas fiscales las rebajas fiscales en gas y electricidad. Si el escenario central plantea la prórroga o no, bueno, ¿cómo podría influir la decisión que tome el gobierno sobre el comportamiento de la economía y de la inflación en 2023? Y por último, creo que fue la OCDE la que extendió un poco el episodio inflacionista a 2024 y se salió un poco del consenso en el sentido de que todos apuntaban a que en 2024 la inflación media tendería a acercarse al 2% y ellos hablaban de un 4,5%. Ahora el Banco Central Europeo habla de que la inflación va a ser más persistente, ¿no? Y se va a prolongar durante más tiempo. No sé cuál es el escenario con el que trabajan en este sentido. Gracias. Pero bueno, fue 0,2 y en el cuarto trimestre pues creemos pues, un crecimiento entre el 0, ligeramente superior, es decir, décima arriba, décima abajo, pero en el mismo entorno que en el tercer trimestre, ¿no? Es decir, que no creemos que vaya a haber crecimientos de los 1, sino más bien del entorno del 0, ¿no? Es decir, décima arriba, décima abajo, ¿no? Y luego, respecto de la última pregunta, que era, perdona. Sí, no, la última era sobre cómo se podría comportar la inflación en 2024. Bueno, nosotros yo creo que siempre hemos dado el mismo mensaje, ¿no? Que vamos a tener un perfil de desaceleración de la inflación por el efecto base y por la propia desaceleración económica a lo largo del próximo año. Y de hecho, pues bueno,
se está produciendo ya desde hace varios meses y donde pues nuestra media para el año próximo, tanto en la subyacente como en la general, está en el 4%, lo cual, bueno, si cerramos este año alrededor del 6%, pues veremos que hay un perfil de desaceleración bastante importante, ¿no? Y la subyacente también. Lógicamente, pues no vemos que la media se sitúe en el 2%, es decir, que sería el objetivo del Banco Central Europeo, y posiblemente tarde todavía algo más de tiempo hasta que esté situada en torno del 2% y eso se logre en el año 2024, ¿no? Yo creo que lo importante es que la subyacente vaya disminuyendo y ahí el BCE, pues bueno, tiene un instrumento que es la política monetaria, también los costes, digamos que la inflación es una inflación de costes, y otras medidas que complementen al BCE creemos que van a ser muy importantes, como no indexar los salarios a la inflación, por ejemplo, y tener una política fiscal mucho más prudente, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros pensamos que las medidas de apoyo a familias y a empresas, sobre todo, deben plantearse de una forma selectiva y temporal, porque las posibilidades del gasto público condicionan las mismas. No obstante, las medidas que ya se han introducido en la economía española, es muy importante que su retirada se haga de forma gradual y acompasada, teniendo en cuenta la evolución de los precios que intentaban apoyar y evitar, por lo tanto, una retirada demasiado apresurada de la misma que generará un efecto artificial escalón de precios, sobre todo al cierre del año. Por tanto, sería muy necesario que su retirada fuera gradual y de forma compasada a la evolución de los precios que están apoyando tanto de energía, de electricidad como de hidrocarburos, y evitar retiradas abruptas que pueden producir un efecto escalón que sería totalmente inexplicable a final de año, condicionando la inflación cuando han estado funcionando en el conjunto del año, sin perjuicio de que somos conscientes que las medidas de este tipo de medidas cada vez más van a ser más selectivas y más temporales. Sí, yo también tenía dos preguntas. Una también sobre las medidas. Habéis hablado en la presentación inicial de los riesgos que supondría la introducción de controles de precios en el tema de los alimentos. Como es un tema que está sobre la mesa y pendiente de definición, ¿qué medidas toma el Gobierno? Porque ha anunciado que algo va a haber para reducir el impacto de la inflación en alimentos sobre las familias. No sé si desde el IE hay alguna propuesta concreta, qué les parece lo que se está manejando de cheque a algunas familias o incluso de rebaja del IVA en algunos alimentos. Y luego quería preguntar también sobre salarios, como también está pendiente el tema del salario mínimo, si veis que no hay margen para subir el salario mínimo, si lo hay, ¿hasta cuándo? Respecto a la primera pregunta, lógicamente todo lo que sea regulación de precios lo que genera son distorsiones y que al final acaba yendo escasez de los alimentos o de los productos que se pretenden regular y por tanto creo que no son medidas que no creo que sean medidas que sean efectivas ni que solucionen el problema ni mucho menos, sino lo que realmente acaban haciendo es agravándolo, ¿no? Y lógicamente, pues siguiendo un poco con las orientaciones que nos está dando Europa, con bastante sentido común, es pues bueno que todas las ayudas pues sean ayudas muy focalizadas en las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y todo ese tipo de medidas, pues lógicamente, pues son importantes, ¿no? En un contexto además donde tenemos un presupuesto muy ajustado y donde realmente hay que usar el dinero para las personas que realmente lo necesitan, porque tampoco tenemos unos márgenes presupuestarios muy importantes, ¿no? Y respecto del salario mínimo no tenemos ninguna duda. Lo que sí es importante es que la subida del salario mínimo, como las otras medidas, hay que verlas en un contexto global. Es decir, estamos viendo medidas que se han tomado o se pretenden aprobar, ¿no? En materia de ERES, de actualizaciones administrativas, aumento de las cotizaciones sociales, etcétera. Es decir, yo creo que aquí hay que abordar todos los temas que afectan a la agencia, a la agenda de digamos, de los agentes sociales en su conjunto y no de forma parcial. Es decir, lo que no se puede pretender es solo tomar medidas de manera unilateral que afectan al coste de las empresas.
Buenos días. Quería saber si han analizado un poco esta regulación que va a entrar el 1 de enero sobre la cotización sobre los ingresos reales de los autónomos. Bueno, los autónomos también, bueno, pues generan un trabajo para aquellas que no están no están constituidos como sociedades y bueno, pues generan también esos 2, 3 empleados que son tan necesarios. Entiendo que va todo en contra de lo que la razón nos dice y va a suponer, yo creo, un perjuicio importante, ¿no? Bueno, la reforma de las cotizaciones sociales autónomos ha tenido mejoras, como por ejemplo la libertad de fijar las cotizaciones para el colectivo autónomos que hasta ahora estaba topada a partir de determinada edad. Yo creo que eso es una mejora sustancial. También hay una senda como diríamos, de adecuación de los ingresos y cotizaciones sociales de los autónomos, pero no podemos olvidar que en el actual contexto muchos autónomos están teniendo pérdidas y dificultades. Por lo tanto, es decir, el planteamiento al colectivo de autónomos tiene que ser de crear un clima favorable a ellos y de apoyarles y tener en cuenta la debilidad que están teniendo el colectivo de autónomos en esta situación de crisis económica. Y que precisamente en este contexto todo lo que sean subidas de impuestos que les puedan afectar, aunque sean muy moduladas y con medidas compensatorias como se han introducido, pues va a ser un factor de dificultad añadida a corto plazo al colectivo. Y posiblemente, sí, me quedo ahí. A ver si puedo, pero estoy un poco ronca. Buenos días y ya feliz Navidad. Vamos a ver. A mí me gustaría saber qué opinión tienen ustedes sobre los impuestos que hay en estos momentos y si verdaderamente se rebajaran o se suprimieran algunos de ellos, eso podría ser determinante para reactivar el dinamismo de la actividad económica. Y por otra parte, me gustaría conocer su opinión a propósito de los fijos discontinuos y de las noticias que estamos sabiendo actualmente que están disfrazando la creación de empleo. Hoy el exministro de Guindos ha dicho en Madrid que los fijos discontinuos, bueno, que falta transparencia en esas listas y me gustaría conocer su opinión. Gracias. La respuesta es rotundamente sí. Es decir, creemos que digamos que nuestro entorno fiscal, y así lo muestran los distintos estudios internacionales que hemos ido publicando en los últimos meses, ¿no? Nuestro diseño de la tributación en España pues ha generado enormes desincentivos a la creación de empleo y al dinamismo económico en los últimos meses, ¿no? Empezando por el impuesto al sector financiero, que es un impuesto que creemos que va a tener un impacto negativo desde el punto de vista de los préstamos, etcétera, que va a tener también, a su vez, es decir, que va a tener un impacto negativo en los inversores internacionales que quieren invertir en España. Es decir, si los inversores internacionales prevén que cuando las cosas van mal, tienen que inversores internacionales y nacionales, porque también hay muchísimo ahorrador nacional en esas empresas, ¿no? Que cuando las cosas van mal, pues pierden, y cuando las cosas van bien, les aumentan los impuestos, pues lógicamente existe un gran desincentivo a invertir en nuestras empresas, ¿no? Y en nuestros sectores. El sector el impuesto al mundo de las eléctrico y energético, pues es un impuesto además que se produce, al igual que con la banca, no a los beneficios, sino a la actividad. Y eso incide directamente en la inversión de las empresas. Es decir, cuando una empresa tiene que invertir en un proyecto de transición energética en nuestro país, si le pones un impuesto por encima del EBITDA, porque una empresa invierte, se endeuda en relación a su EBITDA para hacer las inversiones. Si el impuesto no va al EBITDA, va por encima, pues por cada euro que ingrese son 5 de pérdida de inversión. Es decir, peor no puede estar diseñado el impuesto desde el punto de vista de la inversión, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas pues es un impuesto que tiene un impacto recaudatorio limitado y aparte de ser, nosotros creemos que es dudosamente constitucional, tal y como está diseñado, es un impuesto donde también desincentiva, digamos, en primer lugar, la entrada de inversores extranjeros y sobre todo desincentiva el talento y desincentiva también que muchas empresas multinacionales decidan instalarse en nuestro país. Es decir,
Los tipos marginales en España, después de este nuevo impuesto, pues están situados 10-15 puntos por encima de Alemania, de muchos países europeos. ¿Qué gran empresa multinacional va a querer instalarse en nuestro país si sus directivos tienen que pagar 15 puntos más, 10-15 puntos más del IRPF que en Portugal, que en Francia, o que en Alemania, o que en Italia, ¿no? Es decir, pues al final, pues lógicamente, es un factor de competitividad importante, y todo para no resolver el problema de déficit público tan importante que tenemos, y donde además tenemos una recaudación históricamente alta, es decir, la mayor recaudación de la historia. No tenemos un problema de ingresos, tenemos un problema de gasto, lo hemos dicho de forma reiterada. Y el diseño y el aumento de la presión fiscal a empresas y a individuos, sobre todo la imposición directa, que ya es mucho más elevada que en el resto de Europa, este aumento de la imposición directa, que tiene un efecto recaudatorio limitado, no resuelve el problema y encima lo que te genera es un problema de disminuir la competitividad de nuestro país. Y ojo, que estamos empezando a ver un deterioro de la cuenta exterior, y lo que tenemos es que hacer más competitividad en posición más eficiente, que recaude más y que genere pocas distorsiones desde el punto de vista de la economía, y una menor regulación. Son las recetas que nosotros, no, menor regulación y mayor estabilidad jurídica. Y esto es muy importante, es decir, España está en el lado positivo, bien posicionada desde el punto de vista de la transición energética, bien posicionada desde el punto de vista de la digitalización, pero si cambiamos las reglas del juego cada 24 horas, esta incertidumbre hace que la inversión en nuestro país pues, se vea reducida, y siendo un país que es un país que relativamente o tradicionalmente un país que ha sido atractivo para la inversión internacional, pues podemos hacer que sea un país que empiece a no ser tan atractivo, y creemos que eso es importante que no se produzca. A mí me gustaría, y especificando también mi respuesta anterior que he dicho de autónomos, es decir, la importancia de no aislar los efectos de las subidas sobre colectivos o sistemas afectados, porque es importante tener en cuenta la interacción que tiene todo el sistema económico, y que las medidas de subida de impuestos y cotizaciones sociales, como por ejemplo el mecanismo de equidad intergeneracional o la subida de base máxima de cotización, no solamente afectan a los colectivos afectados, sino al conjunto del sistema. Y que medidas, y por lo tanto es importante considerar los efectos de la acumulación de todas ellas sobre el conjunto del tejido productivo. Y que, por lo tanto, unas subidas, por ejemplo, sobre la energía o sobre la banca, no solamente afecta a esos sectores, sino que afecta al conjunto del sistema. Una subida sobre las bases máximas no solamente afecta al colectivo, afecta al conjunto del sistema. Y, por lo tanto, al final el problema que hay es que esa acumulación de medidas en la práctica es sobre la parte de las empresas que tienen más debilidad, bien porque están con pérdidas, bien porque están con reducido tamaño, las en la postre más perjudicadas de esa subida de impuestos empresariales. Por lo tanto, la necesidad de no tanto de hablar subida de impuestos sobre colectivos o sobre sectores concretos, tal como se nos plantean, porque en la práctica sabemos que no es así, que la subida de impuestos a las empresas afecta al conjunto de la actividad productiva, y que las más de las veces son los agentes económicos con pérdidas o de menor tamaño, con mayor debilidad o mayor vulnerabilidad, los más perjudicados de las mismas, y no necesariamente aquellos que pretendidamente pretendían gravar dichas medidas. Bueno, vamos a ver, lo que ha dicho, yo estaba esta mañana con el vicepresidente del Banco Central Europeo. Entonces, lo que ha dicho el vicepresidente del Banco Central Europeo es que no ha habido un cambio de convención en el registro de los fijos estadísticos discontinuos, pero que sí, los fijos discontinuos están siendo una realidad que está utilizándose cada vez más por parte de nuestras empresas en el actual contexto, que la estadística debía reflejarlos, el detalle de los mismos, a los efectos de dar la mayor transparencia de eso que ha dicho el ministro Guindo. Es decir, hacia detallar, pero tampoco podemos evitar, nosotros queremos también aquí evitar cualquier ruido o problema en relación a estadística, porque no lo hay. Es decir, la calificación de los fijos de continuo de vista estadístico no ha cambiado a lo largo del tiempo. Lo que sí ha cambiado es que
La estadística, en la medida que un fenómeno sea relevante, debe detallarlo y especificarlo en las exploraciones estadísticas y en la información que se detalle. Información pro forma, que se suele llamar. Información pro forma. Pero, pero también queremos también dar una imagen de tranquilidad y de confianza acerca de la estadística oficial, porque entendemos que es lo que corresponde y que los flujos de contenido es una figura que se está utilizando y que está resolviendo necesidades de las empresas, necesidades de los trabajadores, y que pensamos que es una cuestión que se está creando un ruido que a lo mejor no se justifica en la medida de que... Como si una empresa duplica los beneficios. La empresa duplica los resultados porque se ha fusionado con otra, es decir, tienes que dar una información pro forma, es decir, antes y después. Bueno, básicamente no hay un cambio estadístico porque no lo hay, pero bueno, sí es interesante tener la información pro forma para poder comparar dos periodos distintos. No sé si me explico.